Muy buenas noches. Quiero saludar a las personas que a través de la distancia se unen a nosotros cada jueves para estudiar la palabra del Señor. La Biblia es alimento para el alma. Cristiano que no estudia la palabra del Señor, cristiano que va a morir de anemia espiritual, no se va a alimentar adecuadamente. Hoy vamos a continuar con este maravilloso tema acerca del reino milenial de Cristo. Ya estamos viendo el final de los 1000 años y hoy vamos a ver la última batalla del mal contra el pueblo de Dios. Pero vamos a orar primero para pedir al Señor su guianza y su dirección en el estudio bíblico de esta noche. Padre, seguimos alabando y glorificando tu nombre. Aquí estamos reunidos, Señor, como dice tu palabra, en el nombre tuyo, para adorarte, para glorificarte. Y ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra. Queremos, oh Dios, aprender acerca de ella. Te ruego, Padre, que tú abra mi entendimiento para que yo pueda explicar con claridad esta enseñanza y que tú, oh Dios, ilumine el conocimiento de todo aquel que escucha para que pueda entender tu palabra con claridad. Ayúdanos, Señor, a entender y a disfrutar tu palabra como algo delicioso y anhelado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Repito el título: la última batalla del mal contra el pueblo de Dios. Cuando un cristiano cree que Dios lucha contra el diablo, tiene un desconocimiento casi nulo de la soberanía de Dios. Yo sé que en algún momento todos nosotros hemos tenido esa duda, y yo la tuve durante un tiempo. Yo pensaba que Dios luchaba contra el diablo luchaba contra Dios, hasta que un día pude entender lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que Dios hace su voluntad, todo lo que Dios hace perfecto, y nada ni nadie no puede variar el plan del Señor. La soberanía de Dios es que Dios está por encima de todo y que nada puede existir ni puede suceder por encima de lo que es el poder soberano de Dios. Dios es el creador. ¿Qué es el diablo? Una simple creación. ¿Quién es Satanás? Fue un ángel que Dios creó entre millones y millones de ángeles. Un querubín. Hay más querubines en los cielos que no pecaron, que no desobedecieron. Así que el diablo, como es una creación de Dios, que es el creador, está sujeto a la autoridad divina. Los demonios se rebelaron contra su creador, y en ese estado de rebelión, que es irreversible, ellos mantienen su condición de rebelde. Así que cuando pecaron estos ángeles, cambiaron su naturaleza. Por eso no pueden volver otra vez a su condición original, como si pasa con nosotros los seres humanos, que aunque pecamos, pero podemos volver a la condición original de la creación de Dios, como Dios creó a Adán y a Eva, a través del sacrificio de Cristo.
Así que los demonios no pueden cambiar el estado, la condición en la cual están. Por eso no pueden ser redimidos, no pueden ser salvados. Ahora, ya sabemos que el diablo no lucha contra Dios. El diablo representa el mal, pero el diablo sí lucha contra el bien. Y el bien está representado por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que antes fue Israel y actualmente es la iglesia de Cristo. Desde que el pueblo de Dios se originó en Egipto, el diablo ha intentado destruirlo. Cuando el Señor nació, quiso matarlo a través de Herodes. Así que siempre Satanás ha intentado destruir el pueblo de Dios. Quiero que usted que me escucha tenga claro en su mente, el diablo no se la hace difícil a Dios nadie se la hace difícil. El diablo lucha contra el bien, lucha contra el pueblo de Dios, quiere destruir el pueblo de Dios. Vamos a ver, y aquí vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha sido esta lucha que yo acabo de señalar. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 5. Apocalipsis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 5. ¿Capta bien así? Yo creo que voy a tener que leer las citas. Ok. Las personas que están a distancia, que estamos utilizando una tecnología nueva, y yo voy a leer las citas y así de esta manera todo queda grabado. Apocalipsis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 5. Quiero que usted mire conmigo lo que dice aquí la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este es el pueblo de Dios, Israel en el antiguo pacto y la iglesia en el nuevo pacto. Dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué están viendo? Una lucha del dragón por destruir a la mujer. La mujer es el pueblo de Dios, el dragón es Satanás, con sus demonios, que a través de estas 7 cabezas, que han sido 7 imperios que han gobernado el mundo, desde Egipto hasta Roma, el último, Roma es el sexto, la 6ª cabeza, han tratado de destruir al pueblo del Señor. Ahora, ¿qué ha pasado, mis hermanos? Que Satanás trató de destruir al pueblo de Israel con el propósito de que Jesús, el Mesías prometido, no naciera. El Mesías estaba prometido que debía nacer entre los judíos. Ahora, fracasó el diablo. Jesús venció en la cruz. ¿Qué intenta hacer Satanás?
ha intentado destruir a la iglesia por cerca de 2000 años. En todos estos intentos el diablo ha fracasado y su último intento será a través de la última persecución que viene y que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo, que es lo que se conoce bíblicamente como la gran tribulación. Es la última persecución que la iglesia del Señor va a sufrir en este mundo. ¿Y quién va a perseguir a la iglesia? Si usted sigue leyendo este capítulo 12 de Apocalipsis, va a ver que el dragón sigue atacando, persiguiendo a la iglesia, y que finalmente le declara la guerra al remanente final de la mujer, que es la iglesia del Señor en los días finales. Ahora, ¿quién pone fin a la persecución contra la iglesia? Jesucristo. El Señor, en su venida, pone fin a esa persecución, se llevará a los fieles al cielo. Así que el diablo lucha y ha luchado contra el pueblo de Dios, pero nunca ha podido derrotarlo. Le ha hecho daño y le va a seguir haciendo daño y le continúa haciendo daño, pero no puede derrotar el pueblo de Dios. Así que el Señor se lleva su iglesia a los cielos y luego regresa a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para iniciar el reino eterno. Noten, hermanos, estoy resumiendo lo que es la historia, lo que ha pasado y lo que va a suceder. Entonces, cuando el Señor viene desde los cielos con la iglesia que el Señor llevó a los cielos, ¿qué va a pasar? El diablo le declara la guerra. Recuerden que es cuando el Señor aparece con la iglesia que se produce lo que conocemos como la batalla del Armagedón. Así que Satanás va a motivar a todos los reyes de la tierra para unirlos contra Cristo y contra la iglesia que ha retornado desde los cielos. El diablo sabe que Jesús viene como rey de las naciones. El diablo quiere impedir esto y quiere seguir luchando contra el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto, cómo el diablo convoca a las personas en Apocalipsis capítulo 16, versículos desde el 13 hasta el 16. Así que vaya conmigo a esta porción de la palabra de Dios. Los hermanos que no están acá en el templo, por favor, abra su Biblia, estudie la palabra, vea lo que dice la Biblia. La Biblia tiene poder, es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió. Es decir, los demonios, ¿dónde reunieron el ejército? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que noten, hermanos,
aquí está diciendo que cuando Cristo venga, el diablo, la bestia, el falso profeta van a unir a todos los ejércitos de la tierra. Esto nunca en la historia se ha producido, hermanos, que todos los ejércitos se unan en este mundo. Lo que el diablo ha hecho es ponerlos a pelear unos con otros. Ahora los va a unir con un propósito, el propósito de ¿qué? De tratar de destruir al pueblo de Dios que ha descendido de los cielos con el mismo Dios hecho hombre, que la palabra que cabe aquí, qué estupidez, eso es algo completamente estúpido, querer derrotar al Dios todopoderoso. ¿Qué va a pasar, hermanos? El diablo y sus ejércitos serán derrotados y él y todos los demonios irán presos 1000 años en el abismo. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo Satanás se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Cuándo comenzó esta batalla? ¿Cuándo? En Egipto. Allí surge el pueblo de Dios y el diablo trata de destruir aquel pueblo. Dios lo saca y a través de la historia el diablo ha intentado destruir. Finalmente, pues, después de la última persecución, el Señor se lleva a su iglesia, regresa a la tierra y el diablo quiere destruir. Ahora va a ser derrotado y al ser vencido, Cristo viene como rey a gobernar las naciones del mundo. ¿Qué naciones? Las que perdió Adán. Adán las perdió cuando pecó, se las entregó al diablo. Cristo viene a reinar, el diablo le declara la guerra, el diablo es derrotado, todos los soldados que participen en aquella guerra van a morir. El diablo, al ser derrotado, ¿qué le queda? Prisión, porque ya no tiene derecho sobre las naciones de la tierra y va a ir 1000 años al abismo. Cuando Satanás sale de su prisión, así que recuerden que el diablo, Satanás, estará preso 1000 años, preso. Entonces, cuando él sale de su prisión, ¿qué encuentra sobre la tierra? Encuentra el reino de Cristo. El Señor reinando con los santos, ¿verdad?, sobre todas las naciones que el diablo gobernó durante ¿qué tiempo? Más de 6000 años. Así que hacen más de 6000 años que el diablo ha estado gobernando las naciones. Entonces, el diablo va al abismo, está 1000 años preso y encuentra que todas las naciones que él gobernó durante más de 6000 años, recuerdes, hermanos, esto es importante como cristiano tenerlo claro en nuestra mente. Este mundo está tan mal, no es porque Dios no tenga el poder de cambiarlo, es porque Adán le entregó su poder al diablo y el diablo es que reina. El hombre quiso darle el poder que Dios le había dado a Satanás. El diablo reina y el diablo es el que causa todos estos daños, todo este pesar, tanta destrucción, tanta miseria, tanto dolor en la tierra. Lo ha estado causando el diablo por 6000 años. ¿Quién es el culpable de esto? El hombre que se lo entregó y el hombre que sigue pecando.
Por eso el hombre debe odiar el pecado, porque el pecado es la trampa para que el diablo siga destruyendo la humanidad y haciéndole daño. Ahora, ¿quién es el único que puede librar al hombre del pecado? ¿Quién? Jesús. Pero las personas no quieren a Jesús. Quieren el pecado. Y a veces tristemente, hermanos, después de ser cristianos, no nos consagramos con el Señor, entendiendo que el pecado es nuestro enemigo, el pecado es el que está causando, porque es el poder que el diablo tiene para seguir causando daño. Si el pecado se elimina de la tierra, ¿qué pasa con el mundo? Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay amargura, ya no hay guerra, ya no hay tragedias en el mundo. Y es lo que va a pasar finalmente a través del reino de Cristo. Ahora, Satanás sale de la prisión, encuentra, ¿qué cosa? Encuentra generaciones de personas que él nunca conoció. Recuérdense que durante estos 1000 años van a nacer varias generaciones. Ninguna persona que esté al final de los 1000 años habrá conocido la obra del diablo. No la habrá conocido. Sabemos que hay pecado durante los 1000 años. La gente sigue pecando, pero sigue pecando porque tiene una naturaleza pecaminosa. No habrá tentaciones. El diablo no le va a poner en la mente a nadie durante esos 1000 años, mira, hazle un atentado. No va a haber nada de esto. Todo esto será restringido en el mundo. Pero las personas que de manera personal, individual, quieran pecar, se van a mantener pecando. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que ¿cuántas generaciones nacerán durante esos 1000 años? ¿Cuántas? 10. Pensemos en 10 generaciones. Puede ser más. ¿Ven? Porque, ¿qué es lo que es una generación? Vamos a ver. Si yo le preguntara, ok, vamos acá con el hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿a qué edad tuviste a tu primera hija? A los 20 años. Entonces, miren, Carlos es primera generación, Carla es segunda generación. Y fue a los 20. Ya tú eres abuelo. Ailín es tercera generación. Pensemos que en 23 años Ailín te dé una bisnieta o un bisnieto. Ya es que cuarta generación y todavía no llega a 100 años. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero pensemos que en el milenio habrá 10 generaciones que la persona tendrán sus hijos ya bien avanzaditos de edad, porque van a vivir cientos de años. Satanás no va a conocer esas generaciones no habrán estado en contacto directo con los demonios. Por esta razón es que cuando el diablo sale de prisión, ¿qué encuentra en el mundo? Encuentra un mundo totalmente diferente al que él dejó. Dejó un mundo en ruinas, en destrucción, un mundo lleno de pecado, de maldad. Ahora sale Satanás de su prisión y encuentra un mundo totalmente diferente. ¿Y qué hace él? Que trata de difundir rebelión otra vez contra el reino de Dios, contra el reino de Cristo. ¿Qué es lo que él ha hecho todo el tiempo? Eso mismo, levantar a las personas para que se rebelen contra el reino de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Vamos a ir viendo
esta cita y vamos a ir viendo, hoy vamos a ir viendo paso a paso hasta el verso 10. Recuerden que en el 7 dice, Apocalipsis 27, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La prisión en el abismo, ¿verdad? No en el infierno, no en el lago de fuego, sino en el abismo. Allí estará prisionero y se cumplen los 1000 años y Satanás sale de ese lugar. Ahora, ¿qué hace Satanás? Ustedes recuerdan que nosotros vimos la semana pasada que habrán dos tipos de personas. Dos tipos de personas mortales. Para aclarar esto, ¿verdad? Porque en la tierra, durante los 1000 años, estarán los inmortales. ¿Quiénes son? Los que vienen del cielo. Los que vienen del cielo con el Señor. Son inmortales, tienen cuerpos glorificados, ya no pueden ser tentados, no pueden pecar de ninguna manera. Pero en la tierra, al final de los 1000 años, va a haber dos tipos de personas mortales. ¿Cuáles son los fieles y los infieles? Vamos a ponerle fieles, infieles. ¿Qué va a suceder? Hermanos, durante los 1000 años ningún ser humano será obligado a obedecer a Dios. Aquí está la parte, porque probablemente a nosotros nos llegue a la mente esta idea y yo sé, hermano, que esto nos ha pasado a todos. Si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado también por la mente en un tiempo, ahora no. Y después de decir esto, yo espero que a ninguno que me esté escuchando lo vuelva y le pase esto por la mente. ¿Por qué será que Dios no acaba con todo esto y resuelve este problema ya? Es muy fácil. ¿Y por qué el hombre no se aparta del pecado? ¿Por qué el hombre no se aparta del pecado? Porque el problema es el pecado. ¿Por qué el hombre no le es fiel a Dios? Y cuando hablamos de serle fieles a Dios, no estamos hablando solo de los inconversos, aún el cristiano. A veces llevamos una vida cristiana bastante mediocre, hermanos, donde Dios es lo último en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestra búsqueda. Entonces, al final de los 1000 años va a haber dos tipos de personas mortales: los fieles, que habrán conocido al Señor durante esos 1000 años y por generaciones habrán enseñado a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a ser fieles a Dios. Esta gente terminan purificados del pecado al final de los 1000 años. La presencia del Espíritu Santo, la presencia física de Jesús en la tierra va a producir esto. Pero están los infieles. ¿Quiénes son? Son aquellas personas que solo se beneficiaron del reino material de Cristo. Porque ¿qué va a traer el reino material de Cristo a la tierra? ¿Qué va a traer? Abundancia. Va a traer una abundancia, una paz extraordinaria. Y entonces hay personas que van a aprovecharse de esto. Hermanos, hubo gente que siguió a Jesús porque comía el pan que Jesús multiplicaba. Sí. Hubo gente que siguió a Jesús porque buscaba un milagro, ¿verdad? Así que algunos buscaban milagro. En una ocasión el Señor sanó a 10 leprosos y los sanó a los 10. ¿Y qué pasó? Uno solo se devolvió a darle gloria a Dios. Uno solo de los 10 fue salvo, sin embargo 10 recibieron el milagro. ¿Y cuánta gente comió cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Miles y miles de personas.
y andaban detrás de Jesús buscando soluciones materiales, no entendiendo que Jesús no vino a la tierra a darle comida a la gente, sino a darle salvación, a darle vida eterna. Pues miren, durante los 1000 años va a haber gente que va a seguir a Jesús por lo mismo, por los panes y los peces, y se va a mantener allí. Pero, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Cuando sale el diablo y comienza a decirle a los infieles, ustedes tienen que quitar este reino, no pueden continuar con esto. Miren la historia, miren lo bien que vivíamos. Antes ustedes podían hacer lo que se les antojaba. ¿Qué no te gustaría a ti hacer? ¿No te gustaría la mujer de otro? Y dice el infiel, sí, me encantaría, pero yo no puedo ahora hacer eso porque eso es un escándalo y eso no se practica en el mundo. Sí, tú lo puedes hacer. Tú verás cómo vamos a volver otra vez. Y como el pecado le gusta al ser humano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice aquí este verso que nosotros vamos a leer, el verso 8? Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es... ¡Wow! ¿Usted está entendiendo esto, hermano? Esto quebranta el corazón. Como el hombre ciego por el pecado, ciego por la maldad. Estamos hablando acá de el plan del diablo de otra vez lanzar al hombre en batalla contra Dios. ¿Cuándo lo hizo el diablo esto? ¿Cuándo lo hizo? Lanzar el hombre en batalla contra Dios. Recuerden cuando la iglesia regresa con Cristo, ¿qué se produce? La batalla del Armagedón. El diablo une a todos los ejércitos. Ahora el diablo vuelve otra vez. Al final de los 1000 años vuelve el diablo con lo mismo. Vuelve otra vez con lo mismo. Qué insistente, ¿eh? Qué persistente. Si nosotros aprendiéramos a ser persistente para buscar a Dios, a ser persistente en servir a Dios, en ser fieles al Señor. ¿Qué hace Satanás? Reúne una multitud tan grande que es comparable ¿con qué? Con la arena del mar. Es que durante los 1000 años la población del mundo va a aumentar enormemente, hermano. No va a haber aborto, no va a haber enfermedades, no va a haber accidentes, no va a haber guerra. La gente va a vivir cientos de años. Así que, ¿qué va a pasar? Probablemente miles de millones de personas se levanten en rebelión contra el reino de Cristo. Note lo que sigue diciendo la Biblia en el verso 9. Siga conmigo viendo lo que señala el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Quiénes? Los rebeldes. Los que el diablo ya ha engañado. Usted dirá, ¿pero cómo? Porque son pecadores. Sí, acuérdese que ellos nacieron cuando el diablo estaba preso. ¿Qué hace el diablo? Los engaña. Los engaña con toda estas falsas cosas. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En todos los lugares de la tierra los engañados se levantarán contra los gobernantes establecidos por Jesús. Recuerden esto, hermano. El Señor va a poner la sede de su reino en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿y la iglesia, los santos, dónde van a estar?
En todas las naciones. El Señor nos va a asignar, nos va a decir, tú vas a estar en tal lugar, tú vas a estar en tal lugar, en tal país, en tal región, en fin. Y allí estaremos glorificando el nombre del Señor. Así que, ¿qué va a pasar? En todas las naciones del mundo estarán los santos del Señor y aquellos que sean fieles en todas las naciones. ¿Qué van a hacer los impíos? Se van a juntar y van a querer rodear las ciudades de los santos. Así que, y también van a rodear la ciudad de Jerusalén, donde estará Cristo en persona. Recordemos algo muy importante en este punto, y es que en Apocalipsis 23 dice que el diablo será desatado por un poco de tiempo, Así que, ¿qué duración tendrá ese poco de tiempo? Es imposible saber esta respuesta, pero por la expresión bíblica podemos deducir que se refiere no a un tiempo prolongado. No es que el diablo va a ser desatado y va a durar varios años. No, hermanos. No. Dice, por un poco de tiempo, y va a ser suficiente para que los demonios, recuérdense que todos los demonios, hoy día hay demonios que están en el abismo, y eso lo hemos estudiado acá. Hay demonios que están en el abismo, hay demonios que están presos ahora mismo, están en el abismo, porque el abismo es prisión de demonios. Ahora, cuando se cumplan los 1000 años, todos los demonios que acompañen a Satanás en esa guerra del Armagedón, más todos los demonios que han estado prisioneros en el abismo, habrán algunos que nunca habrán salido de ahí, hermano, desde que se rebelaron. Es probable esto. Todos van a salir, el abismo va a quedar limpio de demonios. Ya no quedará uno solo. Entonces estamos hablando de quizás cientos de miles de millones de demonios, que se van a poner a actividad haciendo cualquier cosa y de forma desesperada para poder querer quedarse con el control de la tierra. ¿Qué es lo que el diablo busca? Quedarse con el control de la tierra. El diablo, ¿qué le importa al diablo que el pecador haga esto o haga aquello? Satanás no ama a nadie. No crean ustedes que una persona que diga que le vendió su alma al diablo, el diablo lo va a querer. El diablo lo odia. No lo quiere, porque eso es lo que da Satanás. Dios es amor, el diablo odia. Dios muestra su amor construyendo, Satanás destruye. Cristo da vida, el diablo da muerte. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? El diablo y los demonios van a estar desesperados. Ellos quieren quedarse con el planeta Tierra, quieren quedarse aquí para siempre. Y para el diablo quedarse en la tierra, ¿qué se necesita? Que hayan pecadores en la tierra, porque el diablo tiene derecho. Es como, por ejemplo, el derecho de autor que una persona tiene, o la patente que una persona saca. Esa persona tiene derecho en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hay franquicias de negocios. Usted puede tener un negocio con un nombre de una franquicia, pero usted tiene que pagarla. Pero usted tiene que cumplir los reglamentos de esa franquicia para usted poder tenerlo. Entonces, ¿quién tiene derecho sobre el pecado en cualquier lugar? Satanás. Si hay pecadores, el diablo sigue teniendo derecho. Así que en todos los lugares habrá un grupo no tan grande, pero también numeroso de personas que serán fieles al Señor. ¿Y qué va a pasar? Estos estarán dirigidos por los gobernantes con cuerpo glorificado. Al ver los fieles
la reacción de los rebeldes y sus planes. Se juntarán alrededor de los líderes puestos por Jesús y en cada lugar formarán ese campamento de los santos que menciona el verso 9. Así que el campamento de los santos no será solo allá en Jerusalén, será en todas partes del mundo. Así que dice aquí la palabra del Señor que se juntarán con los dirigentes, con los líderes, con cuerpo glorificado, y se juntarán sin temor por la seguridad y confianza que tendrán en el Señor. Parece, noten hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Los fieles y los infieles, ¿cómo van a vivir durante los 1000 años? Van a vivir todos juntos, ¿verdad? Pero ahora, al final, ¿qué va a pasar? Se van a separar. Se van a separar. Los fieles van a formar un grupo y los infieles van a querer rodear a los fieles para destruirlo. Así que se formarán estos dos campamentos que son este campamento de los santos. Noten que dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo los impíos se van a agrupar y los fieles se van a agrupar. Esto va a producir una separación que será la última separación que habrá ya en la historia del hombre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace Dios entonces? Es cuando desciende fuego del cielo y los consume. Los santos transformados y los santos sin transformar estarán juntos. Ninguno se quedará entre los impíos. Entonces caerá fuego del cielo y los impíos serán destruidos. Vamos a ver. Los impíos destruidos. Déjenme poner esto acá. Impíos o infieles destruidos. ¿Quiénes son los únicos que sobreviven? Los fieles. Estos fieles ya son limpios de pecado. Limpios de pecados. Mira, hermano, para que esto quede claro, dése cuenta de algo. Cuando un cristiano lucha por consagrarse, aún este tiempo, aún habiendo el diablo que nos está tentando todo el tiempo, puede vivir en santidad. ¿Y qué será en aquella época? Cuando una persona decida de corazón seguir a Jesús, el Espíritu Santo estará obrando en esa persona. Y el mismo poder del Señor va a transformar esa persona y esta gente vivirán limpios de pecado. Los impíos, ¿qué van a tener los infieles? Van a estar llenos de pecado. Cuando sean destruidos los impíos, ¿qué se destruye también? El pecado. ¿Está claro? Así que el pecado será destruido y así se terminará ¿qué? El pecado en la tierra, que durante 6000 años el diablo estuvo aprovechándose del hombre. No va a sobrevivir un solo pecador en el mundo. Al decir esto debemos recordar que el diablo sale de su prisión porque tiene derecho en la tierra a causa de los pecadores que todavía hay en el mundo. Pero cuando estos ya no existan, cuando ya no haya un solo pecador en el mundo, vamos a ver, ¿qué pierde el diablo cuando ya no hay un solo pecador en el mundo?
El reino, el derecho que Él le quitó ¿a quién? Al hombre. Esto siempre se resume de esta manera. Dios puso al hombre como rey. Dios le dio la autoridad al hombre pecar le traspasó ese derecho al diablo. Cuando ya no haya pecadores en el mundo, el diablo perdió su derecho. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Satanás de la tierra va al abismo preso, sale porque hay pecadores en el mundo, sale a engañar. Ahora ya todos los pecadores son destruidos. ¿A dónde va el diablo? ¿Al cielo? ¿No? No puede ir al cielo. No puede ir al abismo otra vez. No se puede quedar en la tierra. Hay un solo lugar donde el diablo puede ir y va a ir. Y es la última cita que vamos a leer hoy. Es el verso 10 de este capítulo 20 de Apocalipsis, donde nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué tiempo ya tendrá la bestia y el falso profeta en el lago de fuego? Cuando el diablo se ha lanzado. ¿Qué tiempo? 1000 años. Recuérdense que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego al comenzar los 1000 años del reino de Cristo, en la guerra del Armagedón. De allí jamás saldrá. ¿No dicen amén? Amén. Hermanos, mire, cada vez que yo tengo un problema y un sufrimiento, usted sabe cuál es el culpable: es Satanás. Es el diablo que nos hace sufrir. Entonces el cristiano, cuando entiende eso, dice: yo tengo que consagrarme al Señor, porque consagrarme a Dios me ayuda ¿a qué? A derrotar al diablo. De allí jamás saldrá. Este será su final. Con esto se acaba la maldad en la creación de Dios, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se contaminó por los demonios. Ya los demonios estarán en el lago de fuego. En el mundo material, ¿por qué se contaminó el mundo material? Por el pecado del hombre. Los pecadores, ¿qué habrá pasado con ellos? Todos destruidos. Así que ya el mal terminará. Por esto, el título de esta noche ha sido, ¿cuál? La última batalla del mal contra el pueblo de Dios. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? En el verso 15, pastor, del capítulo 16 de Apocalipsis. En el verso 15 del capítulo 16. Intento entenderlo, pero verdad necesito su ayuda, porque todo lo que dice ahí va a ser después de que la iglesia se vaya al cielo. Entonces la advertencia es para antes o es para... No, la pregunta es, ¿la advertencia es para antes de la segunda venida o la advertencia es para antes de la tercera venida? Aquí es para la tercera venida del Señor. Porque yo estaba equivocado, porque yo pensé que era para antes de la segunda. Porque recuérdense que la batalla del Armagedón es después de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia, la batalla del Armagedón es cuando retorna. Entonces, en esa venida de Cristo, Él viene como ladrón en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué viene como ladrón? ¿Quién lo está esperando? El mundo no lo está esperando. Igual que la segunda, ¿verdad? Que también hay algo... Pero viene como ladrón en la noche, en la segunda, para los impíos. Claro. No para el creyente. Recuérdese que
Cristo no viene como ladrón en la noche para el creyente. ¿Por qué? Usted está esperando a Cristo. El ladrón sorprende a aquel que no lo está esperando. Por eso los ladrones se meten en una casa y pueden robar, porque el dueño no sabe a qué hora va a ir el ladrón. Así que el que esté esperando a Cristo, pues no vive este efecto de que su venida viene como ladrón. Note que acá está hablando de que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y qué es lo que va a pasar? En ese tiempo, la gran mayoría de las personas serán rebeldes contra Dios, aún en medio de la ira de Dios. Esto es el final de la ira de Dios en la tierra. Entonces esto es para la gente que lo está esperando, que no lo están esperando. No lo está esperando. Porque el mundo, recuerden, ya la iglesia ha ido a los cielos. En la tierra hay gente que es salva todavía. Pero ¿qué cantidad serán? Mínimas. Muy mínimas, hermano, durante ese tiempo. Estaba pensando en estos incendios de Los Ángeles y todo esto. Imaginémonos en el tiempo de la ira de Dios, ciudades enteras ardiendo en muchos países del mundo, guerras mundiales, utilizándose armas nucleares en el mundo. Todo esto va a suceder en ese corto periodo de tiempo. Y no creo que habrá mucha gente en ese tiempo que tendrá la oportunidad de arrepentirse. Será algo terrible. Ya la predicación mundial habrá terminado antes de que la iglesia haya ido a los cielos. Los que han querido obedecer al Señor ya están con Cristo en los cielos. Los rebeldes y los desobedientes estarán acá en la tierra. Hermano, qué triste sería para un cristiano que se quede, ¿eh? Entonces sí va a hacer caso. Sí, va a ser bien poco, porque también va a estar la marca, que no se va a poder comprar ni vender el que no tenga. Es que será algo que es una película de terror. Lo peor de lo peor que le espera a la humanidad viene en ese tiempo. Y tan fácil que es querer irme con Cristo, ¿eh? Querer estar preparado para irme con Cristo. Hermana Katie. Solo para terminar de entender, cuando estamos en el 20, entre el 9 y el 10, como los impíos van a ser destruidos y después el diablo es lanzado al lago de fuego, los demonios que salen también del abismo con Satanás, con el diablo, ¿van a ser destruidos en el mismo momento que los impíos son destruidos o van a ser lanzados al lago de fuego cuando Satanás entra? Cuando la Biblia habla del diablo acá, se está refiriendo a Satanás y a todos los demonios. Okay. O sea, lo agrupa a todos. Okay. Sí. Así que todos los demonios van al abismo presos junto con Satanás, que es su jefe, y todos los demonios son lanzados al lago de fuego junto con Satanás, que es su jefe. Okay, gracias. Parece que no hay alguna otra pregunta, hermanos. Parece que no, así que vamos a orar dando gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre bendito y amado, quiero agradecerte en esta noche por la bendición de tener tu palabra en nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, que estas enseñanzas queden grabadas. Padre, que le hagamos caso a lo que tú dices, Señor. Que ningún creyente, ninguna persona que conozca tu palabra tenga que lamentar que por no querer obedecer se quedó, sino, Señor, que todo tu pueblo pueda disfrutar de las bodas del Cordero en los cielos y luego retornar a la tierra a reinar debajo del poder de tu Hijo amado Jesucristo, que será el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a tener esto claro en nuestra mente, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a comprender que nosotros debemos ser del grupo de los fieles, de los que te buscan, que aunque somos pecadores, Señor, pero queremos alejarnos del pecado, queremos vivir una vida en santidad ante ti.
Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, que cada hermano comprenda todos estos detalles para que tenga claro cómo han de suceder todas estas cosas conforme a lo que dice tu palabra. Esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.